Buen día. En este video vamos a obtener la fórmula para encontrar la derivada de un logaritmo en cualquier base. Y para ello vamos a hacer un repaso de unas cosas que vamos a necesitar durante el video. Vamos a hablar de un nuevo número que yo lo apodo el rey del cálculo. Es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado de este número en el colegio, cuando uno hablaba de los números irracionales y ese cuento, pero hoy lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ya con eso atacamos ese problema de encontrar las derivadas de un logaritmo en cualquier base. Entonces, manos a la obra, empecemos. Arrancamos por repasar las propiedades de los logaritmos. Y claro, es que si vamos a hablar de logaritmos, pues tenemos que tener muy claras sus propiedades. Y aquí quiero resaltar que si su merced quiere entender mejor estas propiedades, es bueno que vea un video que le dejo el link allá en esa tarjetita que está apareciendo en la parte de arriba. Por lo pronto arranquemos. Primera propiedad. El logaritmo en base a de b es igual a si solo si a a la x es igual a b. Y aquí quiero aclarar que esto más que una propiedad es la definición del logaritmo. Es que nosotros decimos que el logaritmo en base a de b es x cuando la base, el a, elevado a este x da b. Algo que veíamos con detalle en ese video que ya les mencioné. Ahora, resulta que no todo el mundo tiene muy clara esta definición y por eso se acostumbra a hacer un procedimiento que parece como medio raro para poder pasar de acá a acá. Entonces es muy frecuente ver universitarios que cuando llegan a esta expresión, véala, aquí la tenemos arriba, dicen, bueno, ahora elevo a ambos lados la a lo que teníamos. Es decir, esta expresión se vuelve el exponente de la a. Y ahora cancelo esta a con este logaritmo en base a, obteniendo que lo que me quedó, o sea la b, es igual a lo que hay al lado derecho, a elevado a la x. Pero es que si se dan cuenta, esto que hay acá es justamente lo que yo tenía al principio. En resumidas cuentas, ¿qué les estoy diciendo? Que si su merced tiene esto que hay acá, tiene dos opciones. Una, hacer este proceso que acabé de mostrar arriba. La otra, pasar directamente. ¿Y por qué puedo pasar directamente? Pues porque es que esa es la definición. Y ya, sale para pintura. Listo. Pasemos a la siguiente propiedad. Propiedad número 2. El logaritmo en base a de a es igual a 1. Siempre y cuando a sea diferente de 0. Claro, esa ya la explicábamos en lujo de detalle y sale directamente de la definición. La a la debo elevar a la 1 para que me dé a. Breve. Propiedad número 3. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Claro, esa también sale de la definición. Todo número elevado a la 0 da 1. Y acá fíjense que no le coloqué a diferente de 0, porque es que andan con el cuento algunos que 0 a la 0 sí da 1. Entonces allá cada uno como lo quiera poner. Para mí sí deberíamos colocar el diferente de 0, pero bueno, ni modo. Pasemos a la propiedad 4. La propiedad 4 dice, logaritmo en base a de m elevado a la x es igual a x por el logaritmo en base a de m. Y esta es una propiedad muy importante. Yo diría que esta es la propiedad que hace que el logaritmo tenga vida. Porque es que mire, si analizamos en detalle esta vaina, lo que me está diciendo es que el logaritmo logra que esta x, que era un exponente de la m, lo que está dentro del argumento del logaritmo, venga y se parche acá, al lado del logaritmo. Mire, acá. Y deje de ser un exponente y se vuelva una base. Es decir, el logaritmo cogió la x, que era un exponente, y lo convirtió en una base. Y aquí va un spoiler. Muy atentos porque esta propiedad la vamos a necesitar más ratico en el video. Y no solo eso, sino que por si fuera poco, no va a bastar que leamos de izquierda a derecha, como lo estamos haciendo, sino que también vamos a necesitar en otro paso usar esta propiedad de derecha a izquierda. ¿Cómo así? Pues mire, es que esta propiedad es muy severa, porque dice que el logaritmo logra coger algo que está multiplicando ese logaritmo y venir y parchárselo a su argumento, lo que está dentro del logaritmo, como un exponente. Repito, el logaritmo coge las cosas que lo están multiplicando y se lo coloca a lo que está dentro del logaritmo, al argumento, como un exponente. O sea, esta vaina es mágica.
Lo único que yo conozco que logra convertir exponentes en bases o bases en exponentes son los logaritmos. Y por eso es que son tan importantes en la matemática y en el cálculo. Es decir, por esta propiedad 4. Estén muy atentos porque la vamos a usar hoy varias veces, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Pasemos ahora a la propiedad 5. La propiedad 5 nos dice que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Es decir, el logaritmo logra transformar la multiplicación de cosas que estén dentro de él, de sus argumentos, en la suma de los logaritmos de esos números que formaban su argumento, de los factores. Transforma multiplicación en suma. Pero ojo con no confundir las cosas. Transforma la multiplicación de lo que esté dentro de él en la suma de sus logaritmos. Aquí no podemos confundir la vecina de encima con encima de la vecina. Esta propiedad 5 que está aquí escrita es cierta, pero esta propiedad que apareció acá no es cierta. Ojo con eso. No es cierto que el logaritmo de una suma se vuelva la multiplicación de los logaritmos. Sé que se parece, pero esta es incorrecta. Entonces, tengan presente, lo correcto es que lo que está dentro del logaritmo sea una multiplicación y yo lo vuelvo a una suma. O que tenga una suma de logaritmos y lo vuelva la multiplicación de sus argumentos. Y claro, aquí hay que resaltar que para poder hacer eso, la base tiene que ser la misma. Listo, ahora que esa vaina ya quedó clara, pasemos a la propiedad 6. La propiedad 6 nos habla del logaritmo de una división, o sea, se parece bastante a la 5. Y claro, si en la 5 teníamos que el logaritmo de una multiplicación era la suma de los logaritmos, pues ¿qué será el logaritmo de una división? Obvio, la resta de los logaritmos. Y pilas, aviso de spoiler, esta propiedad la vamos a necesitar más tardecito en este video y la vamos a usar de derecha a izquierda. ¿Cómo así que de derecha a izquierda? Pues vamos a tener la resta de dos logaritmos y vamos a convertirla en el logaritmo de los argumentos que ven al principio, de lo que tenían los logaritmos al principio. Así que ténganla ahí muy presente. Con esto pasamos a nuestra última propiedad. Esta propiedad es muy conocida y también es muy importante en los logaritmos. Decíamos en ese video del que les hablaba que incluso nos sirve para poder hallar logaritmos en cualquier base, ya que las calculadoras no traen todas las bases, o bueno, las calculadoras normales. Y dice así: el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. ¿Y quién es c? Ahí está lo bonito. C es el número que a su merced se le venga en gana. Es decir, teníamos el logaritmo en una base de un número. Pónganle 2 y 5 si quiere. Eso es igual a un nuevo logaritmo en donde la base la elijo yo. ¿De quién? Del número b sobre el logaritmo en la misma base que puse arriba de el número a. Muy bonito, muy interesante. También vamos a usar esta propiedad por allá finalizando el video. Listo, ya tenemos las propiedades de los logaritmos que necesitamos. Pasemos ahora a hablar de ese número tan importante que yo les decía es para mí el rey del cálculo. Pero antes quiero hablar de otros números que también son reyes de algo, según yo, para hacerme entender por qué es que yo digo que ese es el rey del cálculo. Empecemos entonces con el número phi o número áureo. No sé cuántos de ustedes lo conocerán. Pues para mí ese número es el rey del arte. Las razones no son para explicarlas acá, pero les dejo en la parte de arriba un link a otro video en donde van a encontrar suficientes detalles del phi para poder comprender por qué yo lo llamo el rey del arte. Ya ustedes dirán si están de acuerdo o no. O bueno, el curioso que quiere ir a mirarlo, porque eso para este video no es importante. Más bien pasemos a hablar de nuestro siguiente número, el número pi, conocidísimo por todo el mundo. Pues si el phi es el rey del arte y el pi tiene que ser el rey de algo, pues ¿de qué más puede ser? Tiene que ser el rey de la geometría. Y de nuevo, en la parte de arriba les dejo una tarjeta con un enlace externo a otro video en donde les van a hablar con mayor detalle de ese número pi, que sin duda es muy importante para la geometría. Y con esto llegamos al número del que yo les quería hablar, el número e, quien para mí es el rey del cálculo.
Rey del cálculo. Pues es que mire, empecemos por la definición, vea. El número e se define mediante un límite, vea. Ya empezó pesada la cosa. Bueno, pues miremos, ¿cuál es ese límite? El límite cuando trébol tiende a cero. ¿Trébol? ¿Y cómo así que trébol? Pues sí, yo quise poner un trébol. Si usted quiere, ponga una pica, ponga un cuadrito, ponga una niña, ponga una X, ponga una H, no importa qué variable coloque. ¿Y yo por qué coloqué un trébol? Ah, porque da buena suerte. Bueno, por eso y porque es que si aquí coloco X, algunos se confunden cuando más adelante en el video aplique esta definición con una M o con una H. Y dicen, no, pero ¿cómo así si es que era una X, aquí es una M? Entonces, solo para evitar esas confusiones voy a colocar una figura y elegí un trébol. Bueno, vale aclarar que hay muchas definiciones para el número e, pero yo elegí esta porque es la que más me conviene para lo que estamos haciendo. Ahora, no sé si alguno se estará preguntando, bueno, pero ¿ese límite existe? Porque es que esto es 1 sobre algo que tiende a cero, o sea, esto lo estamos elevando a algo que tiende al infinito. Pues sí, ese límite existe y es el número e. Ah, qué bobada, eso ya me lo había dicho. Pues más o menos, es que me refiero al número e en su expresión decimal, la cual podremos encontrar en cualquier calculadora científica. Para eso busquen una tecla que dice ln y allá encima, en otro color, va a aparecer e elevado a la x. Entonces el e lo vamos a encontrar oprimiendo shift o segunda función y la tecla ln y ahí va a aparecer la e. Pero en realidad la calculadora tiene esa la función e elevada a la x. Es decir, si yo aquí oprimo el 2, ella me va a calcular e a la 2. Si oprimo la tecla 3, ella me va a encontrar e elevada a la 3. Como yo quiero saber es quién es e, entonces voy a oprimir el 1 para que ella me calcule e elevada a la 1. Oprimimos el igual y obtenemos que e es 2, y este chorrero de números. 2,718281 y ahí sigue. Ahora, no vayan a pensar que como aquí es 82, 81, 82, 8, entonces ahí sigue 1, 82, 81, 82, 81. No, el número es un número irracional. Es decir, que esto sigue y sigue y siguen apareciendo decimales, jamás se acaban esos decimales y tampoco hay un patrón. No se vuelve periódico, nada de esas cosas. Pues bien, aquí tenemos la definición del número e, que la vamos a necesitar más adelante, y cuánto vale en su expresión decimal, como por conocer un poquitico sobre ese número. Valga aclarar que la e es de Euler, o con una pronunciación menos golpeadita, Euler, en honor pues al matemático Euler, ¿a quién más? Ahora, este número es tan importante que cuando el logaritmo lo tomamos en base e, recibe un nombre particular y se llama logaritmo natural o neperiano, en honor al matemático John Napier, un escocés. Es decir, cojan el logaritmo de toda la vida y ahora coloquen la base a ese número e. Ya se puso interesante esto. A esa combinación le escribimos simplemente ln, logaritmo natural, y es esta tecla que veíamos acá en la calculadora. Entonces, no olviden que cuando nos digan logaritmo natural de x, lo que nos están diciendo es logaritmo en base e de x. Y listo, ya casi estamos preparados para enfrentar el problema de la derivada de un logaritmo. Antes de eso vamos a hacer el repaso de lo que es la definición de derivada. Bueno, ya sabemos todos que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en el punto mencionado y que la podemos encontrar mediante el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos f evaluada en x sobre h. Eso ya todo tenemos de memoria. Ahora sí, derivada de un logaritmo. Teorema. Sea a un número positivo y x un número positivo, para que no tengamos problemas con indeterminaciones. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x logaritmo en base a de e. Es decir, 1 sobre x por esto que hay aquí, que es una constante, es decir, un número de esos que encontramos con la calculadora. Y para hallarlo calculamos el logaritmo en base a, la misma base en la que estaba el logaritmo, de ese número e. Noten cómo aquí apareció el dichoso e. Listo, vamos pues a empezar a hacer la demostración. Partimos de la definición de derivada que acabamos de repasar. Entonces reemplazamos. Tenemos límite cuando h tiende a 0. Listo. De f de x más h. Ah, bueno, ¿y quién es f de x más h? Pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es coger lo que hay aquí dentro del paréntesis, o sea, x más h,
y reemplazarlo en el lugar de la x. Cambiar esta x por x más h, con lo que obtenemos logaritmo en base a de x más h, menos f de x, o sea, menos la función original. Pero la función original es logaritmo en base a de x. Ah, bueno, entonces menos logaritmo en base a de x. Y todo esto sobre h. Pues bien, ahora es en donde vamos a empezar a utilizar todas esas propiedades que veíamos hace un rato. Si se fijan, aquí tengo una resta entre dos logaritmos. Y eso se parece bastante a esa propiedad 6 que veíamos hace un rato, vea. Tenemos la resta de dos logaritmos. ¿Y eso a qué es igual? Ah, véalo, aquí lo tenemos. Al logaritmo del argumento de la primera, x más h, sobre el argumento de la segunda, x. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Pues vea, dejamos un solo logaritmo en base a y ahora colocamos una división donde el numerador va a ser lo que era el argumento del primero, o sea, x más h, y el denominador va a ser el argumento del segundo, o sea, x solito. Y con eso tenemos que todo este numerador se nos convirtió en esta expresión, mucho más sencilla. Y todo eso dividido entre h. ¿Ok? Seguimos. Igual, al límite cuando h tiende a 0. Del logaritmo en base a, y aquí como hay una suma, y tengo un denominador que está para ambos sumandos, puedo coger y dejar este denominador para el primero y este denominador para el segundo, como una suma. Con lo que llegamos a logaritmo en base a de x sobre x más h sobre x, y todo sobre h. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Límite cuando h tiende a 0, de logaritmo en base a. Y aquí, x sobre x, pues como ya dijimos que x es diferente de 0, cualquier número diferente de 0 sobre el mismo daría 1, más h sobre x, más h sobre x. Y todo eso dividido entre h. Y ojo al siguiente paso de algebrita. Aquí tengo algo de la forma a dividido entre b. O sea, lo de arriba dividido en lo de abajo. Pues bien, por propiedades de los fraccionarios, yo puedo decir que eso es igual a 1 dividido entre b por a. Y si no me cree, pues mire, intente hacer esta operación y verá que le va a dar esto. ¿Cómo hacemos esta multiplicación de fraccionarios? Le coloca un 1 debajo y multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. O sea, estamos multiplicando fraccionarios, pero en reversa. Entonces, si comparamos esta igualdad que hay aquí, tendríamos que el b hace el papel del h y que toda esta vaina de aquí arriba está haciendo el papel de la a. Así, esto que hay aquí sería igual a 1 sobre h multiplicado por el logaritmo en base a de lo que teníamos aquí, que era 1 más h sobre x. ¿Y para qué se puso a dar esa vuelta, profesor? Si es que mire que aquí esto se veía bonito así como dividido. En cambio aquí con ese fraccionario se ve todo feo. Pues lo que pasa es que si recuerdan, tenemos una propiedad muy interesante que nos dice que si tenemos que algo multiplica a un logaritmo, ese algo puede venir y treparse en el argumento del logaritmo, es decir, lo que está dentro del logaritmo. Lo que está multiplicando al logaritmo viene y se vuelve un exponente de lo que había dentro del logaritmo. Es decir, que por propiedades del logaritmo, este 1 sobre h que está aquí multiplicando, puedo venir y colocarlo aquí como un exponente, quedándonos límite cuando h tiende a 0 de el 1 sobre h que estaba aquí, paso aquí como exponente, entonces del logaritmo en base a de 1 más h sobre x elevado a la 1 sobre h. Y los más despistados dirán, no, pues peor, imagínense ese 1 sobre h por allá de exponente, no, vaina de horrible. Pero quienes estén más concentrados van a decir, uy, esa vaina yo ya la había visto. Miren que eso se parece bastante a la definición del número e, vea, 1, 1 más algo. Y bueno, aquí casito le pegamos, quedó parecido, no quedó idéntico, pero quedó parecido. Siempre y cuando nuestro trébol sea igual a h sobre x. Es decir, que vamos a hacer h trébol igual a h sobre x. Y si el trébol es igual a h sobre x, ¿quién es h? Pues pasemos la x de dividir a multiplicar. Y con eso llegamos a que h es igual a trébol por x. Bueno, y el otro problema es que aquí la h tiende a 0. Entonces sabemos que h tiende a 0. Y voy a cambiar esta h por un trébol. Es decir,
Si la h tiende a 0, el trébol, ¿a dónde tiende? Pues bueno, vengamos y comparemos estas dos expresiones. Estamos diciendo que h tiende a 0, pero que el trébol es h sobre x, donde x no vale 0. Pues si el h se acerca al 0, el trébol también tendrá que acercarse al 0. Con eso podemos cambiar este límite de h tiende a 0 por límite de trébol tiende a 0. Todo esto lo dejamos igual. Aquí h sobre x la podremos cambiar por un trébol. Y aquí tendremos 1 sobre h. Pero h es igual a trébol por x. Cambiamos esta h por trébol por x. Un poco de cambios ahí. Hagámoslo a ver cómo nos va. Entonces, ya vimos que si h tiende a 0, con esta definición de trébol, trébol tiende a 0. No hay problema. Logaritmo en base a, logaritmo en base a. 1, 1, más, h sobre x, pero h sobre x dijimos que era trébol, entonces pongo el trébol. Elevado a la 1, 1 sobre h, pero h es trébol por x. Entonces sobre trébol por x. Y tenemos que la derivada del logaritmo es igual a esto, en estas nuevas variables. ¿Y para qué es que hicimos eso? No lo olvidemos. Para buscar esta forma, mire. Y si se dan cuenta, ya estamos mucho más cerca. Incluso aquí podremos ver que el único problema es esta x, ¿sí ven? Si yo vengo y logro quitar esta x de alguna manera, lo que tengo aquí es 1 más trébol elevado a la 1 sobre trébol, que es justamente el número e, y puede simplificar muchas cosas. Bueno, también es cierto que aquí está el logaritmo y aquí está el límite, pero es que cuando quiera podemos coger y meter el límite dentro del logaritmo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para quitar esa x? Pues utilizando una propiedad del álgebra muy bonita, que en realidad ya la usamos acá. Y es que si tengo 1 por a sobre b, eso lo puedo ver como 1 sobre a multiplicado por 1 sobre b. Y de nuevo, es lo mismo que habíamos hecho antes. Si no me cree, devuélvase. Lo que estamos haciendo realmente es devolvernos en la multiplicación de fraccionarios. De esa manera, aplicando esa propiedad, tenemos que el límite cuando trébol tiende a 0, el logaritmo en base a de 1 más trébol elevado a la 1 sobre trébol por 1 sobre x. ¿Y eso para qué me sirve? Ah, mire, lo que pasa es que yo puedo pensar que tengo logaritmo de todo esto elevado a la 1 sobre x. ¿Y qué gano con eso? Ah, pues mire, recordemos esta propiedad que ya la habíamos usado. Si tenemos un logaritmo de algo que tiene un exponente, yo puedo coger el exponente al que estaba elevado, el argumento de ese logaritmo, y venir y parcharlo acá, al lado del logaritmo, vea. Lo paso de exponente a multiplicar. Entonces, vamos a poder coger este 1 sobre x y venir y bajarlo acá, por propiedad de los logaritmos. Con lo que llegamos al límite, cuando trebolcito tiende a 0, de 1 sobre x por esto que tenemos acá. Logaritmo en base a de 1 más trébol elevado a la 1 sobre trébol. Y fíjense que eso sí se parece aún más a esta expresión, vea. La única diferencia es que aquí hay un logaritmo y debería aparecer un límite. Ah, bueno, pues como ya habíamos dicho, este límite lo podemos meter aquí dentro del logaritmo. ¿Y entonces qué nos queda? Pues mire, el límite venimos y lo metemos acá, ¿cierto? O sea, vea, aquí quedó el límite. ¿Y qué teníamos afuera? 1 sobre x logaritmo en base a. 1 sobre x logaritmo en base a. Conclusión, llegamos a que la derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por el logaritmo en base a de este límite que tenemos acá. Y ahora sí que es cierto que ese límite es el número e por la definición. Entonces vamos a cambiar a todo esto por el e, con lo que llegamos a 1 sobre x por logaritmo en base a de e. Y terminamos la demostración, vea. Eso es justamente lo que nos decía el teorema, que la derivada del logaritmo en base a de x era 1 sobre x logaritmo en base a de e. ¡Listo! Tenemos nuestra fórmula. Hasta aquí podemos dejar ya el video. Pero no, porque vamos a pulir algunos detalles y a realizar algunos ejemplos. Empezamos con el primero. Sabemos que el logaritmo en base a de x, la derivada, es igual a 1 sobre x, logaritmo en base a del número e. Listo, con esa idea en mente, entonces, ¿a qué sería igual la derivada del logaritmo en base 2 de x? Pues fácil, vea, 1 sobre x, y aquí en lugar de la pongo el 2. Entonces nos quedaría 1 sobre x logaritmo en base 2 del número e. Y ya, esa es la derivada. ¿Sí ven? Sencillísimo.
Ahora, ¿a qué sería igual entonces la derivada del logaritmo en base pi? Para ponernos bien, así bien fuertes, bien gore, de x. Pues sería igual a 1 sobre x por el logaritmo en base pi del número e. Y así con cualquier número que uno quiera poner, el 2, el pi, el que sea. Y ya, eso es todo. Lo que sí vamos a hacer es hablar sobre algunos casos especiales, es decir, vamos a realizar algunas observaciones. Primera observación. Nosotros ya dijimos que el e era tan importante que cuando se lo colocaba como base al logaritmo, cambiaba el nombre y pasaba a llamarse logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa si encontramos la derivada del logaritmo en base e? Es decir, la derivada del logaritmo natural. Y es lo que nos estamos preguntando acá. ¿Qué pasa cuando a es igual a e? ¿Cómo quedaría la derivada del logaritmo natural? Pues bien, la razón por la cual colocarle esa base al logaritmo es tan importante es porque se simplifica enormemente la derivada. Y obtenemos que la derivada del logaritmo en base e, es decir, la derivada del logaritmo natural, es simplemente 1 sobre x. Vea tan bonito. No aparece ningún otro logaritmo por allá que logaritmo en base no sé qué. No, nada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y listo. Y haciendo un spoiler mucho más grande, esto va a ser muy importante cuando veamos integrales, porque integrar es devolverse a la derivada. Entonces la integral de 1 sobre x es preguntarme qué función cuando la derivo da 1 sobre x. Y nos vamos a devolver y llegar muy bonito, muy fácil al logaritmo natural. Ahora, la segunda observación tiene que ver con las fórmulas que uno encuentra cuando consulta el libro o cuando consulta Google. Pues en la mayoría de los casos va a aparecer una diferente a la que nosotros hemos demostrado. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces me robaron, al fin con cuál me quedo. Bueno, lo que pasa es que las dos son equivalentes. Y es que recuerdan esta propiedad del cambio de base de los logaritmos. Uno la puede aplicar haciendo b igual a el número e y vamos a encontrar otra fórmula para la derivada del logaritmo en base a, que es esta. ¿Y por qué se usa más esta que la que demostramos? Porque en la que nosotros estamos usando aquí va a aparecer el logaritmo en base 2, mientras que aquí va a aparecer el logaritmo natural. Y a todo el mundo le gusta más trabajar con logaritmo natural que con logaritmo en cualquier otra base. Tanto así que, como ya habíamos mencionado, la calculadora tiene el logaritmo natural, tiene un logaritmo que este es en base 10 y no tiene ningún otro logaritmo. Entonces, por eso se prefiere esta fórmula. Pero bueno, para entender eso mejor hay que demostrarlo. Entonces vamos a demostrar que la derivada del logaritmo natural de x efectivamente es 1 sobre x. Y antes de derivar vamos a reescribir la expresión logaritmo natural de x como logaritmo en base e de x para que nos quede más fácil aplicar la fórmula que ya tenemos. Entonces la aplicamos y para este caso el a para nosotros va a ser una e. Entonces la derivada que sería igual 1 sobre x, 1 sobre x. Logaritmo en base a, pero ya dijimos que para nosotros esta a es una e, entonces logaritmo en base e de e. Bueno, pues los que estén más vivos en lo que estamos haciendo, se recordarán que la propiedad 2 decía que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Con eso tenemos que el logaritmo en base de e es 1. Listo, entonces esto nos da 1. De esa manera la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x por 1. Pero todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Y salió, vea. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Ahora vamos por la otra fórmula, que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. Bien, pues ya sabemos que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo en base a d. Eso fue lo que probamos. Y vamos a usar la propiedad 7, que nos dice que el logaritmo en base a de cualquier número b, note que para nosotros el b va a ser la e, es igual al logaritmo en base c, donde c es el que nosotros querramos escoger, de b, o sea, el e, sobre el logaritmo en base c de a. El c el que escojamos y el a, pues en este caso sería el mismo a. Pues yo aspiro que la mayoría ya se hayan dado cuenta cuál es el truco. El truco es esa c, escogerla como e. O sea, aquí colocar logaritmo en base e y logaritmo en base e. Pero es que ya vimos que logaritmo en base e es logaritmo natural. Entonces, de una vez podemos aplicar esta propiedad de la forma logaritmo en base a de b es igual, y aquí en lugar de log c colocamos logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a. Y esta fórmula siempre se cumple porque es un caso particular de la que tenemos arriba. Es decir,
cualquier logaritmo lo puedo expresar como la división de dos logaritmos naturales. ¿Listo? Apliquemos esa vaina a ver cómo me quedaría. A ver, esto sería logaritmo en base a de e, la b es e, entonces quedaría logaritmo natural de e sobre logaritmo natural de a. Es decir, cambiamos este logaritmo en base a de e por logaritmo natural de e sobre logaritmo natural de a, por la propiedad de cambio de base. Pero es que el logaritmo natural es logaritmo en base e, o sea que lo que aquí tengo es algo de esta forma, vea. Logaritmo en base e de e, ¿cierto? Logaritmo natural de e sería logaritmo en base de e. Y eso da 1. ¿Por qué? Por esta propiedad 2. Listo, entonces llegamos a que esto sería igual a 1 sobre x, logaritmo natural de e, que dio 1, dividido en logaritmo natural de a. Y lo que aquí tengo es la multiplicación de dos fraccionarios, vea, 1 sobre x y 1 sobre logaritmo natural de a. Los fraccionarios se multiplican de frente, ¿sí o no? Entonces, 1 por 1, 1, y x por logaritmo natural de a quedaría x logaritmo natural de a. Y listo, hemos probado que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. En otras palabras, tenemos dos fórmulas para hallar la derivada de un logaritmo, esta o esta, y cada quien puede usar la que mejor le parezca. Con eso finalizamos este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.